desde México para estar con nosotros. Mayra Calderón González, nacida en la Ciudad de México, estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México. En el Colegio de Consultores en Imagen Pública cursó la maestría en Ingeniería en Imagen Pública y también se especializó en protocolo, imagen física e imagen empresarial. Mayra es consultora en imagen pública, actividad que ejerce asesorando a miembros del sector empresarial, del entretenimiento, del sector privado, del sector público en las áreas de creación y modificación de la imagen pública. También es docente en el Colegio de Consultores en Imagen Pública, imparte la materia imagen profesional a nivel maestría, coordina el diplomado en protocolo, modalidad presencial y global. Forma parte del grupo de consultores del Colegio de Imagen Pública. Es docente protocolar en el concurso Mexicana Universal. Desde hace 7 años es capacitadora en temas de protocolo, urbanidad contemporánea. También es fundadora de la Academia CIMUC, donde comparte su programa de urbanidad. Colabora con empresas y también así con distintos medios. Y tenemos mucho para decir de Mayra, pero me quedo con una pequeña reflexión. No todo lo que se sabe de protocolo está en los libros, ni todo lo que en ellos está se aplica en forma rigurosa. María Guadalupe Mendoza Jiménez, bienvenida también, licenciada en Derecho Internacional por la Universidad Autónoma del Estado de México. Se encuentra cursando la maestría en Ingeniería en Imagen Pública en el Colegio de Imagen Pública de la Ciudad de México. Asesora profesional de oratoria e imagen, con estudios en diplomado en diseño de imagen, imagen personal, estilo, color por la Universidad Klein. En el campo protocolar cursó la capacitación de urbanidad impartida por la Academia CIMUC y también tiene muchísimas otras capacitaciones y algunas cosas que son para reflexionar y analizar, como al haber sido jurado en diversos certámenes de oratoria y declamación. Fue también instructora de los cursos de oratoria que imparte la Dirección de Identidad Universitaria. ¿Cómo corresponde? Lo dejamos, señora, a usted para el último. ¿Sí? Lucio Ordóñez Huerta. Bienvenido, Lucio, subdirector académico del Instituto de Estudios Notariales, doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Derecho Parlamentario por la Facultad de Derecho, espacio académico en el cual es también profesor definitivo por oposición de Interpretación y Argumentación Jurídica. Ha impartido cátedras en posgrado en instituciones como, por ejemplo, la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Estado, el Instituto de Estudios Notariales del Colegio de Notarios de la entidad. Además, Lucio, en el ámbito profesional, es asesor en oratoria e imagen con actividad empresarial. También se desempeñó en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México. Campeón nacional de oratoria y campeón estatal en debate político. Muy bien, así es, señor. Cuenta con estudios en instituciones de educación superior como la Flaxo, Universidad Iberoamericana, Universidad de Buenos Aires y Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Señores, señores, bienvenidos. Vamos a escuchar a Mayra, María Guadalupe y Lucio para hablar de nuevos protocolos y desafíos profesionales post-COVID. ¿Qué hacemos? Los escuchamos. Allí están los micrófonos. Ahí tienen. El podio, lo que tú quieras. Las 12, la 1, las 2, las 3. Las horas del reloj avanzan y con ello la vida. Pero el mundo y quienes habitamos en él hemos detenido nuestro paso. Les saludamos con agrado a todos los presentes que el día de hoy nos acompañan de forma presencial y también a quienes se encuentran de forma online.
la crisis por la COVID-19 y las reglas de urbanidad fue uno de los temas primigenios que vino a nuestra mente cuando pensamos en participar en este congreso. Y entre todas las preguntas que nos surgieron, vino una en especial. Nuevos protocolos y desafíos profesionales post-COVID. Al centrarnos en esta pregunta, lo que vino a nuestra mente fue la palabra crisis. Porque es una realidad latente que esta pandemia vino a colocarnos en un estado y sentido de alerta. Movió cada una de nuestras fibras del ser. Y a su vez, nos hizo reflexionar en la necesidad que existe al momento de establecer el protocolo y la urbanidad en las empresas. Entendemos todos que la crisis es un momento, circunstancia que nos lleva al límite. Si lo vemos de una manera adecuada, también representa la oportunidad que tenemos de sacar lo mejor de nosotros. Y es que parte de la misma y lo que nos tiene el día de hoy aquí frente a ustedes es que esta promovió una separación y ruptura profesional que nos exigió adoptar nuevas formas del comportamiento en un momento en que algunos sectores del mundo profesionales no estaban listos para afrontar esta circunstancia. Estas palabras son de Víctor Gordoa. Esta crisis para nosotros significó un momento complicado. Nos hizo precisar el buscar la modificación y adaptación de estas reglas. Al no estar adecuadamente preparados, entendemos que tuvimos que improvisar. Improvisar esas medidas que nos llevaron al momento preciso de aislarnos, de romper las relaciones sociales de manera presencial. Nos llevaron a enclaustrarnos en el famoso home office, a sentarnos detrás de una pantalla para tratar de seguir cumpliendo con todas y cada una de las tareas que cada uno debemos cumplir. Pero también es cierto que nos puso en un momento en el que muchos de nosotros tuvimos que vernos lejos de nuestros seres amados, pero también poniendo en peligro la estabilidad de todas y cada una de nuestras familias, porque las empresas se vieron en la necesidad de cerrar sus puertas. Ya no se escuchó más los pasos dirigirse hacia las oficinas. Los elevadores dejaron de subir o de bajar, dependiendo. Es importante entender que en esta época, a pesar de toda la preparación existente en diversos temas, aún no se le da la relevancia adecuada al tema del protocolo y de la urbanidad, siendo que día a día nos encontramos conviviendo entre personas, pero también entre profesionistas y seres humanos. Dejamos de lado la importancia que reviste esta notable materia, este conocimiento que, como ya lo han dicho los personajes que nos han antecedido, tiene carácter científico. De tal manera es la importancia que le reviste.
En este contexto exacto, se juntó una trifecta de elementos. Vivimos una situación de crisis, pero también atravesamos el sentimiento de pérdida. Y no solo de nuestros seres amados, de nuestro trabajo, del dominio que todos y cada uno de nosotros sentíamos de nuestros espacios. De la noche a la mañana dejaron de sentirse nuestros. Se convirtieron en espacios fríos y ajenos. Espacios que ya ni siquiera nos brindaban seguridad. Con ello, debemos entender que nuestra sociedad debe desplegar esas medidas que nos permitan sentir esa sensación de estar a salvo. En pleno 2022 y supuestamente dando el banderazo de libertad nuevamente, porque nos encontramos en esta sala ya con el permiso de dejar de usar cubrebocas, que en algún momento yo escuché que era percibido de tal manera que nos hacía callar. Aunque no me agrade la palabra, encontré un personaje que lo catalogó como un bozal. De esa talla fue lo que se nos quitó y lo que se nos negó. Pero también es cierto que dentro de este acontecimiento tuvimos la oportunidad de reencontrarnos, por lo menos con nuestros seres amados, encontrándonos en un solo espacio de convivencia, tratando de conjuntar nuestra vida familiar con la profesional. Porque cuando llegamos a esa modalidad, no solamente hicimos uso del espacio para convivir, ni del tiempo que reglamentariamente nos dan para trabajar. En algunos espacios pueden ser 6 horas. Porque una computadora está grabando y la otra está emitiendo una pueden imagen. ser 8, pero en ocasiones las personas trabajamos hasta más de 12 horas. Que no podían usar la computadora hoy y mañana. Eso se volvió Mañana tampoco. complejo para todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque habremos quienes tenemos pequeños y esos pequeños también demandaban esa atención. Pero, ¿qué es lo que sigue? En esta primicia nos permitió también el adoptar esas estrategias que a su vez nos permitieron aminorar un poco los efectos de esta pandemia. El aislamiento, además, forzó a las personas a reconocer la interdependencia y a su vez descubrir el ritmo de la vida, que hasta entonces era existente. Nos ha llevado a una situación de convivencia, de desconocimiento y desconexión. Se descubrió una disonancia que agota, que parece que estamos ahí todos juntos, hablando y discurriendo, viéndonos, pero el cuerpo sabe que no estamos ahí. Se quitaron o se modificaron rutinas que daban la impresión de ser inamovibles. Fueron expulsados de la prisa que se hacía funcionar a tiempo a las fábricas y los bancos, a las universidades, condenando a un sedentarismo hogareño sin la seguridad de una presunta estabilidad económica. La COVID-19 nos ha puesto cara a cara con la desaceleración. Las personas fuimos presas y encerradas de forma involuntaria en espacios domésticos, en el denominado, como ya les había comentado, home office. Y yo diría a medias, porque le digo, la convivencia entre la familia, el trabajo, algunas actividades entre paréntesis o entre comillas recreativas
se hizo compleja. Y es que esa condena nos puso en un escenario casi apocalíptico. Ahora podemos decir que comenzamos a reír, que comenzamos a ver de nuevo la luz. Pero hace 2 años aproximadamente, un poco más, poco menos, perdimos el sentido del tiempo también. Pero es momento de pensar en el futuro. ¿Qué sigue después de esto? ¿A qué nos depara la vida? Y de nueva cuenta preguntarnos, ¿estamos listos para lo que viene más adelante? Y ahora para mí es un orgullo y es un agrado ceder la palabra a la maestra, mi maestra, Mayra Calderón. Muchas gracias. Gracias, querida Lupita. Tengo la piel chinita solamente de pensar lo que nos tocó vivir con esta pandemia. Qué duro. Nos hizo cambiar nuestra vida de una manera durísima y Lupita no lo pudo describir mejor. Y ese escenario, mi querida Lupita, tan catastrófico, no quiero que lo dejen de lado. No quiero que se olvide. Si se olvida, estamos condenados a repetirlo. Y no podemos volver a vivir una situación así, en salud, sin estar preparados. Porque ya tenemos herramientas, porque ya aprendimos y porque ya tenemos muchas cosas de las cuales tomarnos de la mano para seguir adelante. Así que vamos a hablar de nuevos protocolos que proponemos en la empresa para que la convivencia siga siendo sana, evitemos contagios y al mismo tiempo podamos estar preparados para posibles eventualidades. Hablaremos en primer lugar del sanitizado y limpieza de oficinas o de lugares públicos. Todas las empresas tendrán que invertir a partir de hoy en productos de limpieza que no solamente aromaticen como nos gusta, sino que también liberen de virus y bacterias los espacios para que permanezcan lo más inocuos posibles. Muchos de nosotros, antes de la pandemia, llegábamos a trabajar en espacios que nada más se les daba una trapeada por encima y no había esta limpieza profunda, inclusive de los propios sillones o de los propios lugares de trabajo. Así que eventualmente pensar en desarrollar un programa de limpieza profunda continua sería maravilloso para que se mantengan estos espacios lo más limpios posibles. Ay, Mayra, pero te vas por el lado más difícil, por Dios santo. Claro, porque la parte fácil va a ser regresar ahorita a volvernos a relajar y olvidarnos de ese mal trago. Pero yo no quiero que se olvide, porque si lo volvemos a dejar, nos va a volver a pasar. Así que es momento de respirar, dejar de lado el mal trago, pero aprender de estos errores y no volverlos a cometer. ¿Qué pasa con el uso de cubrebocas? Que como lo decía bien mi queridísima Lupita, se convirtió en una atadura que nos hizo replantearnos hasta sonreír con la mirada. Y lo aprendimos a hacer. Sin embargo, ya va a permanecer con nosotros para siempre. No lo podemos dejar ir. Y las empresas deberán de pedirle a sus empleados y a la gente que los visita, no que lo utilicen de manera permanente, sí eventualmente como cortesía, si es que personalmente traigo un problema viral, un problema respiratorio, que ya hoy no podemos saber de qué se trata, puede ser algo muy simple como una alergia o puede llevarnos a estas grandes catástrofes. Así que la recomendación de que siempre en las empresas y en las oficinas haya un par de estos cubrebocas será fabuloso para que quien no se sienta al 100% se cuide a sí mismo, pero esto sabemos que nos ayuda a cuidarnos a los demás porque no estoy propagando mi propia infección hacia otros. Y eso
será un acto hermoso de cortesía hacia los demás. Que cómo nos hace falta en la sociedad no decir, pues yo estoy mal, yo tengo gripa y que se aguanten los demás. Hoy en día ya no. ¿Qué pasa cuando hoy en día tienes tos? Volteas con cara de, Dios mío, me van a matar aquí por tener un poco de tos, porque no sabemos de qué es esa tos y nos causa angustia porque ya vimos lo que puede suceder. Entonces, yo les recomiendo que el uso de cubrebocas, si bien nos relajemos un poco porque de verdad nos hacía falta, es importantísimo que la empresa no lo olvide y siempre tenga en stock algunos y que se le diga a los empleados que lo utilicen cuando no se sientan al 100%. Eso será maravilloso para continuar con el resguardo de las actividades públicas. De lo contrario, regresaremos a aislarnos y eso ya no nos gusta. Bien, hablemos del lavado de manos. ¿Es en serio, Mayra? ¿A un Congreso Mundial de Protocolo nos vienes a hablar de lavarnos las manos? Ya no hay respeto, de veras. Bueno, a lo largo de muchísimas décadas se ha pedido exhaustivamente que las personas nos lavemos las manos por higiene personal, minimizar riesgos de contagio de infecciones gastrointestinales y demás. Pero miren, se nos olvida. Pasa el momento de la crisis y volvemos a lo mismo, que es no tener este cuidado e higiene en las manos. Oye, Mayra, pero nosotros no le vamos a enseñar eso a los empleados. Eso es algo básico que tienen que traer de casa. ¿Es verdad que todos lo aprendimos en casa? No lo sé. Pero yo como empresa no me puedo dar el lujo de creer que todos se van a comportar de esa manera. Así que generar políticas que incentiven esta inocuidad a lavarse las manos sería maravilloso. Y además, proveer los recursos para que la gente lo pueda hacer. Agua potable, jabón, algunas toallas desechables, para que lo puedan hacer constantemente. Les cuento un poco que en mi país, que es un lugar donde las enfermedades gastrointestinales pululan todos los días, uno de los grandes problemas es la falta de lavado de manos. Y ahora, hasta en los puestos ambulantes que encontramos en la calle, se han inventado un pequeño lavabo donde podemos asearnos la mano. Y a mí me encantó esta idea porque creo que fue un paso hacia adelante, hacia lo que no debemos de dejar hacer, que es en cualquier lugar, antes de ingerir alimentos, antes de saludar, antes de estar en contacto con los demás, después de venir de un transporte público y demás, lavarnos las manos. Así que si la empresa tiene que invertir en algunos carteles, alguna cultura institucional que promueva el tema, va a ser maravilloso porque no podemos esperar que todo el mundo crea lo mismo que nosotros y así poder evitar el regresar a casa, que es de lo que estamos tratando de huir. Hablemos de espacios ventilados. Si bien todas las empresas cuentan con un espacio para hacer juntas, reuniones y demás, estos espacios generalmente son cerrados y nos preocupa mucho la cuestión técnica, ¿no? Que haya buena iluminación, que haya un buen material visual, que podamos estar cómodos, que haya café, agua, aire acondicionado. Pero hoy tendremos que tener otro factor importante en cuenta, que es qué cantidad de personas van a asistir a ese lugar. Y si eventualmente es una cantidad importante, se deberá de garantizar, como lo tenemos el día de hoy aquí, ventanas con esta parte que permite la circulación de aire y que hace que se conglomere lo menos posible el espacio para evitar los contagios. Sin embargo, muchísimas empresas cuentan con algún balcón, alguna azotea, por llamarle así, algún espacio al aire libre que se podría adaptar con algunas banquitas o como algún roof garden que ahora le llaman, y así utilizar estos espacios para evitar estos contagios. Y si eventualmente somos bastantes y no podemos hacerlo en un lugar cerrado por miedo al contagio, empezar a hacerlo en lugares públicos. Inclusive recurrir a estos famosos coworks en donde hay espacios abiertos para poder hacer juntas o reuniones muy grandes que nos permitan tener esta distancia y mantener el ambiente lo más limpio posible. Mayra, parecen restricciones ya muy protocolares cuando estábamos rompiendo con el protocolo. ¿Qué pasó?
Bueno, sé que suena rígido, pero tenemos que tener mucho cuidado en esto si no queremos regresar, si no es a esta crisis, a otra, que no estamos exentos de volverla a vivir. La empresa debe de crear sus propios protocolos para recibir a las personas en sus instalaciones y estos darlos a conocer. ¿Cómo? Yo puedo decidir si la gente se siente enferma, darle un cubrebocas, pedirle que se lave las manos, pedir que sea en un lugar ventilado, que si se siente mal lo hagamos por Zoom o alguna plataforma digital. ¿Sabes qué? En esta empresa no te preocupes por darnos las manos si es que te sientes incómodo, pero yo lo reglamento, yo lo digo, yo digo cómo se hacen aquí las cosas. Y no por imposición, sino para acogerte como lo hacemos en protocolo, que es esta cuestión de ser buen anfitrión. Así que te doy las pautas de lo que aquí se va a hacer para que te sientas cómodo y no te sientas en esta disyuntiva que nos tocó, doy la mano, le doy el brazo, el pie, el codo, etcétera. Pero yo te digo qué va a pasar aquí para que llegues tranquilo y también te sientas cómodo de entrar en mis instalaciones y saber que es un lugar seguro. Saber que es un lugar en el que te puedes desarrollar sin tener miedo a contagiarte y regresar a tu casa por quinta vez porque otra vez te contagiaron de esta terrible enfermedad. Habían estado hablando en las otras ponencias de la cercanía que nos gusta tener a los de Occidente, Latinoamérica y demás. Es real. En México somos de beso, abrazo y apapacho. Nos encanta el contacto físico y sé que Latinoamérica es igual. Perder el estrechar la mano fue horrible y nos hizo inventarnos cosas como el puño, el codo, el pie, la cadera. Bueno, ya no sabíamos ni qué chocar. Porque no sabíamos cómo hacerte sentir especial, hacerte sentir cercano sin estrecharte. Así que estrechar la mano seguirá siendo el mensaje tan fuerte de comunicación no verbal al que estamos acostumbrados y que mundialmente es bien recibido hasta en las culturas en donde el contacto físico no es bien visto. ¿Vamos a regresar a eso? Sí, claro que sí, para beneficio de todos, pero con algunas reglas. La pulcritud que tú demuestres en tu persona y a la hora de estrechar la mano va a ser fundamental. ¿Qué hubiera pasado si antes de la pandemia yo hubiera puesto un poco de gel en mi mano y te la hubiera intentado estrechar? ¡Qué pesada! ¿Qué cree que estoy enfermo? ¿Qué? ¿Le doy asco? ¿Y qué pasaría si hoy en día lo hago? ¡Ay, qué consciente! Se cuida y me cuida. Ya no lo veríamos negativo. Y eso es la parte de entender que el protocolo y la urbanidad están vivos. Cambió de unos años esta perspectiva. Así que todas las empresas tendrán que incentivar justamente esta parte de lavarse las manos, pero tú, como un miembro de la organización, tendrás que dar certidumbre a tu limpieza y verte por lo menos pulcro. Yo no sé si lo estás, pero por lo menos parece. Y eso ayuda a que la percepción sea mejor y des mensajes de certidumbre a quien le estés estrechando la mano. Y vamos a regresar a este importantísimo mensaje de comunicación no verbal. Y esa sería otra importante recomendación de en donde vamos a tener más espacio para estrecharnos la mano, como la entrada, estos lugares de capacitación, pues tener estas botellas de gel y que no se pierdan en el olvido, como de repente al principio, bueno, los consumíamos por galones y ahora ya, ay, no he comprado, bueno, luego, no. Que no se olvide para seguir manteniendo estos hábitos higiénicos que nos van a poder llevar a sobrevivir a otra crisis que no sabemos cuál pueda ser en cuestiones de salud. Hablemos de innovaciones tecnológicas. ¿Quién fue de aquí, de los que le tocó irse a Zoom, a Meet, a todas estas aplicaciones digitales de un día para otro y dónde le pico y cómo era y la cámara, ya se me fue el audio y que ya se movió y ya pasó el marido por acá atrás con la cena? Y entonces no entendíamos cómo funcionaba, pero estas aplicaciones tienen más de 15 años en el mercado. ¿Por qué no las quisimos utilizar antes? Porque estábamos en nuestra zona de confort. Ay, porque mejor que vengan y ya. Esto de andarle picando no está sencillo.
pero lo tuvimos que aprender de manera rápida y express porque nos fuimos a casa, empezamos a tener juntas, no podíamos dejar la actividad profesional. Ahora somos expertos. Ahora ya ni queremos regresar a lo presencial porque ya nos gustó lo online. Pero esto nos debe de dejar claro que tenemos que estar al día en las tecnologías y ser curiosos. Decir, voy a investigar qué está saliendo, cómo se usa, cómo le hago, cómo le pico, y empezar a tratar de incorporar lo que a la empresa le haga bien. Si tú lo incorporas con antelación, el proceso de cambio va a ser muy natural. Pero si lo metes a la fuerza y de un día para otro, va a ser muy doloroso para la empresa y para los empleados. Hay una organización a nivel mundial, que no mencionaré su nombre, que se dedica a hacer exámenes para revisar los niveles de inglés, que nunca quiso entrar a la cuestión online. Y durante la pandemia no pudo calificar a la gente que quería estar con esa certificación. Imagínense el dinero que perdió esta empresa y no quiso en pandemia arriesgarse a dar el paso al online. Y hoy que están regresando, la gente dice, te vendes como una de las universidades más prestigiosas del mundo y no quieres estar en la tecnología, no quieres estar en el mundo actual, estás muy lejos de lo que yo quiero creer de una institución. Tenemos que estar al día y tratar de incorporarlas por el bien de la institución y que no nos vuelva a tomar de sorpresa los cambios. Alguien platicaba que los cambios son parte de la vida y en este sentido tenemos que estar alertas y listos para dar el siguiente paso. A nuestros papás les pasó con la computadora. Si no ingresabas a la computadora, estabas fuera. Nosotros nos está pasando con la era de la videoconferencia y seguirán otros retos posteriores, no sé cuáles sean, pero tenemos que estar abiertos a poderlos discernir. Bien, es importante tener manuales de manejo de crisis. ¿Qué hacemos? ¿Mandamos al empleado 10 días a su casa? ¿No lo mandamos? ¿Que haga home office? ¿Se siente mal? ¿Recibimos? ¿No recibimos? ¿Cancelamos el congreso? ¿No lo cancelamos? ¿Qué hacemos? Hay empresas que no pueden operar si no tienen manuales de manejo de crisis. La aviación, los temas marítimos, por temas de seguridad. Y los revisa la ley, los revisa el gobierno. Pero como yo soy un despacho contable, como yo soy una paletería, ¡ay, cuál crisis! No pasa nada. No la prevés. Y en ese momento que te llega no sabes qué hacer entre el estrés, la incertidumbre. Así que crear equipos de trabajo que se sienten a revisar lo que en su ámbito de acción, cualquiera que sea la empresa donde ustedes trabajen o al rubro al que se dediquen, hay una crisis posible que puede suceder. Una más catastrófica que otra. Los protocolares dicen que somos muy catastróficos porque nos vamos a la parte más dura del problema para tenerla en mente. Así que yo los invito a que se sienten en este comité y revisen el peor escenario de su propia parte profesional. Y sobre eso reglamenten. A ver, si nos pasa esto, ¿cómo vamos a actuar? Para hacer que la empresa también quede con buena imagen, buena reputación e inclusive crezca como un ave fénix después de las cenizas. Pero si no lo prevemos, ¿por qué nos sentimos tan superiores de creer que no nos va a pasar? Nada está escrito. Y desde las cosas más simples hasta lo más catastrófico lo tenemos que apuntar ahí para que todos y cada uno de los empleados sepa qué hacer en caso de una situación similar o peor, que tampoco nada nos garantiza que pueda ser así. Y por último, y no menos importante, crear la cultura de la manualitis. Ya sé que odiamos de repente esto porque se convierte en letra muerta y nadie quiere ser esta parte grotesca de hacerlo valer. Pero si yo no le digo al personal lo que espero de él en tiempos de crisis, de pandemia, o lo que espero de ti a nivel pulcritud, a nivel servicio al cliente, a nivel comportamiento, urbanidad, costumbres, buenas maneras, Mayra puede traer una filosofía que no es cuestionable por su vida, por dónde creció. Mi querido Lucio, mi querida Lupita vienen de otro tipo de cultura y de educación y ninguna está mejor que la otra, simplemente son distintas. Ok, no me voy a meter con la cultura y el pensamiento de todos, pero aquí las cosas se hacen de esta manera. A todos se les recibe de tal forma y eso crea una línea institucional de prestigio y que hace que todos nos encaminemos hacia los objetivos de la institución. Así que yo les pido de la manera más atenta regresar a nuestras bases protocolares,
a escribirlo, a detallarlo y a llevarlo a la práctica, con el objetivo de que no se olvide, pero lo más importante, que siga viva estas buenas prácticas de inocuidad, por si eventualmente llega otro fenómeno, no nos pegue con la misma fuerza como nos pegó en este momento. Pero por supuesto, todo esto que hemos dicho, tanto Lupita como una servidora, tiene muchas reflexiones importantes que hacer. Y para estas reflexiones de esta clase de pensamiento, quiero cederle la palabra a nuestro querido doctor Lucio Ordóñez. Gracias, querido doctor. Quiero agradecer a la maestra Mayra Calderón y también a la maestranda Guadalupe Mendoza, que me acompañan y que me hicieron el favor de antecederme en el uso de la palabra para plantear pues diversos escenarios. Creo que aquí la cuestión gira en torno de qué tan científico puede ser el trabajo protocolar y creo que ya se han planteado bases muy interesantes y quiero citarlo porque estoy cierto que hay respuestas. Mayra Calderón tiene varias respuestas, voy a citarla en este momento, si me permite. ¿Y cuáles son esas respuestas? Creo que alguien decía hace un momento, y lo decía con, me parece, conocimiento de causa, hablaba de un escenario catastrófico en el que quizá el protocolo, hoy presentamos también la urbanidad, ya no tenga o esté condenada a desaparecer. Okay. Si decimos que el protocolo está condenado a desaparecer porque nadie lo quiere, nadie lo piensa, lo ven como una necesidad que no existe, digo, habrá empresas que digan antes de invertir en protocolo, quizá me preocupo más por una cuestión de insumos, una cuestión de recursos, y parece ser que es un tema que se ha dejado así, ¿no? Pero creo que Mayra Calderón lo sostiene de esta manera. Sí necesitamos pensar o seguir pensando en el protocolo y quizá una llave que nos ayude a abrir el protocolo si se ve como algo rígido, inflexible, sea este pensamiento desde la urbanidad. Y de una urbanidad, dice ella, contemporánea. ¿Ok? Vamos a tratar de flexibilizar un poco el protocolo, lo decían con esta frase que mencionaban al principio, ¿no? Esta frase en el sentido de decir de que no todo está en los libros y que finalmente pudiéramos trascender lo que está escrito pensando en la persona. Y aquí se planteó mucho el escenario, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Podemos hablar de amor? Yo creo que podemos hablar de amor. Me interesa el tema. Es un gran tema que podíamos explotar también el día de hoy, como el de la epistemología. Pero bueno, hoy me toca a mí, en suerte, hablar de este pensamiento clásico versus el pensamiento contemporáneo en el sentido de una reflexión y perspectiva. Yo lo que quiero es que todos hagan este ejercicio de reflexión. Tenemos que pensar, tenemos que ir más allá. Y ahí partiríamos de un análisis de lo que significa pensamiento. Porque al final de cuentas nosotros entendemos el pensar como esa capacidad de decidir frente a distintas opciones, ¿ok? Yo pienso y tal parece que aquí voy a ver una balanza en donde voy a sopesar, ¿sí? ¿Cuál de las opciones es la más viable? Y en ese ejercicio de pensamiento tengo que situarme en un lugar y en un momento, sin olvidar que todos tenemos un antecedente, que todos tenemos experiencias, que todos tenemos una ideología y tenemos influencias de aquellos que pensaron antes que nosotros. Y aquí se ha sugerido, la única forma de hacer de este trabajo algo científico es, en efecto, leyendo y pensando. Aquellos que ya nos antecedieron. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tendremos que hacer un análisis y eso es lo complejo, porque a veces parece que la teoría está hablando sobre un mundo que no existe. A veces parece que lo que está en el papel no se refleja en la realidad. Y hemos hablado aquí también de realidad. ¿En dónde está esa realidad? Pues la realidad está en nuestro contexto. ¿De dónde vengo? ¿Desde dónde hablo? Es claro y se ha dicho aquí que quizá esta visión del protocolo sea distinta en cada uno de los países de los que provenimos, y estoy cierto que es así. Quizá tenemos que partir de precisar muy bien lo que entendemos por protocolo o urbanidad. Y si precisamos conceptualmente, podemos construir algo desde la ciencia, porque esa es la aspiración, hacer de esto algo profesional y científico. Y en esa línea de pensamiento, Hugo Semmelmann habla de un concepto que es pensar teórico y pensar epistémico, que me parece valioso
para rescatar en esta sesión. Como un pensar teórico que ya tiene contenidos. Entonces yo tomo el libro, voy a la realidad y creo, pienso, tal vez asumo que así es, que lo que está en el libro es lo que voy a observar. Y bueno, como traigo estos lentes, a mí me gusta hablar de unos lentes que son todas estas mis experiencias, lo que yo he leído. Yo soy abogado, claramente tengo, en este caso, el sesgo, si ustedes quieren, la perspectiva, dónde estoy, hacia dónde veo, del abogado. Y me pongo estas gafas y digo, es cierto, ¿no? Es cierto lo que decía aquel que yo leí. Es cierto lo que decía Manuel Antonio Carreño, por ejemplo, ¿no? Sí, en ese manual de urbanidad, porque lo estoy observando. Pero aquí nos faltan otras herramientas epistemológicas, herramientas de interpretación, quizá la hermenéutica, no sé si el círculo hermenéutico. ¿Para qué? Para tratar de verificar la vigencia o no de eso que estoy observando. ¿Es vigente Manuel Antonio Carreño? Nosotros sostenemos que sí. Otra vamos a verlo un poquito más adelante. ¿Es vigente o no todas estas nuevas creaciones? Se ha citado aquí también la imagen pública, la imagología, como una disciplina científica, un esfuerzo que se parece mucho al que nos propone el señor rector hace un momento, de hacer científico el trabajo que estamos realizando. Y creo que de eso se trata este congreso y de eso se trata lo que estamos haciendo hoy. ¿Para qué? Buscamos ese balance en ese concepto de pensamiento entre lo que ya hizo historia, lo histórico, que valoramos así, y lo que hoy es nuevo. Pero realmente es nuevo. Ya vimos el planteamiento de este gran problema que nos presentaba Guadalupe Mendoza. Ya vimos pues toda esta parte práctica y pragmática de esos nuevos protocolos. Pero la pregunta es, ¿son en serio nuevos protocolos? Esa es la idea el día de hoy, de responder quizá a esa pregunta, pero buscando este equilibrio del que estamos hablando. Y ahí lo tenemos, este pensamiento clásico y contemporáneo, quizá en una imagen, ¿no? Tratando de emular lo que nosotros creemos que quizá ya no sea aplicable, ya no sea vigente o que tiene que ser superado. Y en esa idea que yo les decía, ¿cómo vamos a superar esta inercia que dice que vamos a terminar por renunciar a esta disciplina? Pues bueno, flexibilizando, haciéndolo contemporáneo, en este caso, llegando a analizar nuestra realidad actual, que Hugo Semmelmann decía que era un pensamiento epistémico, así decía. ¿Qué es un pensamiento epistémico? El que no tiene enunciados, el que no da por sentada la realidad de acuerdo con un conocimiento previo, del que todavía no se ha verificado, en este caso, su vigencia. Pero entonces, si yo no doy por cierto, ahora lo contrasto con la realidad y me permito, ¿sí?, asimilar nuevas relaciones, nuevas formas, nuevas maneras, nuevas reglas en ese sentido. Y es así como llegamos al pensamiento de Manuel Antonio Carreño, y aquí únicamente pues algunos referentes. El día de hoy solo vamos a presentar algunos referentes. Esta es una ponencia inicial que va a tender a profundizar respecto de estos temas, pero hoy diríamos que Manuel Antonio Carreño sigue teniendo razón y vigencia. ¿Por qué? Solo cito textualmente el texto, dice así, valga la redundancia: el acto amistoso de dar la mano al saludar puede convertirse en una grave falta contra el aseo que debemos a los demás, si no observamos ciertos miramientos. Y me encanta esta palabra porque miramientos, dice Fernando Sabater, implican una disposición ética. Yo tengo una disposición ética cuando tengo miramientos hacia los demás, porque según la ética, nosotros partimos del hecho de que no somos inmortales. Los dioses griegos, los dioses que hacían, los romanos, hacían lo que querían, porque al final sabían que nunca iban a morir, que no iban a ser castigados. Pero nosotros, que somos mortales, podemos hacer daño a los demás. Y entonces decía Sabater, yo tengo miramientos. Es una de sus palabras favoritas de la lengua española. Y tenemos miramientos porque nosotros estamos pensando a los demás. De ahí que el protocolo y la urbanidad sigan siendo vigentes. Como vigente es el cuidado que debemos dar a las demás personas, ¿no? La atención, el tiempo, las personas están ahí. Y dice después,
siempre que nos vemos, en el caso de dar la mano, se supone que hemos de tenerla perfectamente aseada, por ser este un acto de sociedad. Y no sernos lícito presentarnos jamás delante de nadie, sino en estado de limpieza. Y no dice solo limpieza, dice perenne limpieza. Qué uso del lenguaje, ¿no? Me encanta, ¿no? Perenne limpieza. Entonces, tal parece que este pensamiento clásico, este pensamiento que le hemos dado ese nombre por ser alguien que tiene que ser consultado, que tiene un modelo a seguir, ¿no? Aquí hay un modelo, pero tenemos que ver el modelo en su momento y como hoy, varios elementos de ese modelo pudieran ser parte de la realidad, porque el modelo es un mediador entre aquel que está investigando y la realidad. Me está diciendo cómo, ¿no? Me está dando una visión de la realidad de su tiempo, pero que puede trascender al nuestro. De ahí que después esto es solamente una presentación del pensamiento contemporáneo enunciativa, no limitativa. Se requiere un esfuerzo todavía mayor de recuperar todos estos autores que el día de hoy se han mencionado, pero sí presentarles a ustedes un poco de lo que hemos caracterizado como ese pensamiento contemporáneo, el que está hoy, el que se aplica hoy, el que está de acuerdo con lo que vemos en este momento. Y ahí es donde estos personajes, Víctor Gordoa, Álvaro Gordoa, Edith Cortelesi, por ejemplo, de este lado del mundo, son quienes nos han dado pues ciertas pautas a seguir en el análisis de estos temas. Y es ahí donde vemos que, entre otra cosa también, mucho de lo que se aporta está ligado con la idea de la tecnología, y no solo la idea de la tecnología, esta idea de lo que entendemos como lo millennial, ¿no? El acercamiento al internet, a las redes sociales, al uso de esas nuevas herramientas que ya se dijo aquí y que nos van a permitir acercarnos a ese pensamiento contemporáneo sin olvidar que no se puede sustituir a la persona, ¿ok? Nunca vamos a sustituir a la persona. Por mucho que queramos, y lo decía Giovanni Papini en ese libro negro específicamente, por mucho que queramos, no va a haber una máquina, en el ámbito del derecho, por ejemplo, aunque ya existen, ¿sí? Una máquina que supere el criterio del juez, ¿no? Bueno, tal vez lo haga más rápido, seguramente. Tal vez tenga ciertos presupuestos y hoy la inteligencia artificial nos esté diciendo que hay un norte para eso, pero nada va a sustituir la valoración, la intuición, las emociones, nos dice Walter Isaacson. Nada va a sustituir la empatía, los juicios estéticos y sobre todo la brújula moral. ¿Sí? No lo van a sustituir. Nosotros lo tenemos, ese componente humano. Y empiezo a hablar como mis colegas aquí en Argentina, ¿sí? Ese mundo, decían hace un rato, ¿no? Y yo aprecio porque me agrada mucho ese reísmo, ese yeísmo reilado, ¿sí? Ese pronunciar la Y como una CH, la lluvia, y este tono que nos encanta y que es muy romántico y muy latinoamericano y que nosotros hacemos. Miren, ahora que hablaban hasta de canciones, me hicieron recordar a unos paisanos de ustedes, seguramente los ubican, Lelutier, ¿no? Lelutier, ¿no? Y cuando Lelutier decía, ¿no? En esa cumbia epistemológica, ¿sí? Decía, estoy enamorado, por fin me enamoré, el sábado en la noche, en el baile la encontré. Ah, y uno escucha eso y parece que se va a ir por otro rumbo, ¿no? Esta canción. Pero después nos dicen, me preguntó con cinismo si yo no concebía otra metodología que el materialismo, decía, ¿no? Y así, en esta cumbia epistemológica, para quien no la conozca, por favor, búsquenla en YouTube, Lelutier, van a encontrar algo muy humorístico, pero que está retratando esta necesidad de ir más allá, ¿no? Si yo necesito pensar desde la epistemología, tengo que pensar desde una construcción. ¿Cómo se construye el conocimiento? Y creo que en esta ocasión, pues es esa la invitación, ¿no? La invitación a buscar cómo se construye el conocimiento, desde dónde lo construyo, cómo lo hago. Y ahí están, partíamos de esa pregunta, ¿no?
¿Son nuevos esos protocolos que se están observando, esas reglas que se están adoptando? La otra pregunta sería más bien, ¿cómo conservar aquellos que son más útiles para que no se pierdan de vuelta a la cotidianidad que ya teníamos aprendida? Seguramente ese manual de normas de conducta adaptado a la circunstancia actual, que se reforme, permítanme hacer uso de ese lenguaje jurídico, que se reforme, que se cambie y que en él se incluya, en este caso, que se incluya, se incluya en este caso esa cotidianidad que vino a cambiarnos. La otra pregunta, ¿cómo lograr que los empleados o las instituciones sigan teniendo protocolos que les ayuden a seguir preparados ante un eventual paro de actividades de esta naturaleza? Bueno, diríamos que el manual de manejo de crisis es el más apropiado. Si todos tenemos un manual de manejo de crisis, no importa si no está el líder, quien esté en el lugar, en el momento, va a poder dar respuesta a ese problema. ¿Cómo mantener la cercanía con los demás a pesar de la distancia obligada? Bueno, hoy vemos aquí en Buenos Aires, vamos por la calle, prácticamente hoy se ha levantado esta restricción. En México todavía no es así, tenemos que decírselos. En México estamos todavía en ese escenario de seguir utilizando el cubrebocas, y bien lo decían aquí, quizá vemos la parte positiva de esto y decimos, fue un momento para encontrarnos con nosotros mismos, ¿ok? Para invitarnos a ir hacia el interior. ¿Qué hay allá adentro, no? ¿Qué hay con nuestras familias? Encontrarnos de nuevo. Desafortunadamente, pues, no controlamos estas cuestiones sobre violencia. Se vivieron, fue triste, lamentable, pero hoy en día sí podremos decir que estamos con la oportunidad de acercarnos, y eso va a partir del conocimiento de la tecnología. Y la última pregunta, ¿hay forma de incorporar en esos protocolos lo mejor del pensamiento clásico y del pensamiento contemporáneo? Sí la hay. En tanto se valore la riqueza, decíamos, con las herramientas posibles de ese pensamiento clásico, pero se mantenga una mirada abierta a las posibilidades de la adopción de nuevos protocolos que la realidad demande, que las investigaciones estudien y las disciplinas propongan, en un equilibrio entre nuevos y no tan nuevos protocolos, conscientes de los desafíos profesionales post-COVID. Muchas gracias a todos. Le vamos a decir que no se vayan, que se queden. Primero vamos a iniciar. Acá tengo todos los obsequios, ¿vieron? Parezco Papá Noel. La barba ya la tengo, Blanca también. Así que ahora solo me falta acompañarla. Iniciemos, Mayra Calderón, para ti, para los breves, un poquito de arte argentino. ¿Sí? Seguimos acompañándonos, María Guadalupe, para ti entonces también. Y bueno, Lucio, a usted le toca cerrar, ¿vio? Bueno, pueden participar del living, siéntense nomás porque no se van. Tenemos preguntas, mire. Allí Ramiro, ¿quieren tomar asiento? Vamos a hacerlo, a conversar. Tenemos por este lado también, Rocío, sí. Adelante. Buenas tardes a todos, Rocío Regalado, República Dominicana. Con respecto a la intervención de nuestros colegas de México, quiero felicitarlos y me siento muy emocionada de tener al señor que sigo en redes, que sé que es uno de los grandes oradores de América Latina. Para mí es un honor haber compartido este momento con usted. Quería decir que fue muy interesante la exposición de todos, pero más que nada de mi país nos acompañan dos servidoras públicas que trabajaron muy a fondo lo que es la pandemia, el COVID, del Servicio Nacional de Salud. Ambas están aquí y República Dominicana, al ser un país tercermundista, más pequeño de los muchos países que están hoy aquí presentes,
obtuvo uno de los 5 mejores puestos en el mundo como manejo del COVID. Entonces yo quería que Elizabeth y Daira nos dieran más o menos una pequeña, no introducción, sino una pequeña feedback de cómo nosotros en nuestro país, con tan pocos recursos y con una crisis económica en un cambio de gobierno que asumimos y con una pandemia, logramos posicionarnos, viviendo del turismo, como uno de los mejores países en el mundo en manejo de la crisis del COVID. A ver. ¿A quién le acerco el micrófono? Ella está allá. A ver, por acá. Muchas gracias. Sí, qué verdad. Buenas, Elizabeth Espinal, mi compañera de Yira Germán, somos encargadas o parte del protocolo de lo que es el Servicio Nacional de Salud. Es la institución que se encarga de regular todo lo que es el personal médico y hospitales a nivel nacional en la República Dominicana. Bueno, realmente no voy a abundar mucho sobre el tema, solo puedo decir que a nivel mundial fue un reto grande enfrentarnos con esta pandemia y utilizar los protocolos necesarios para lo que es salvaguardar la salud de todos los dominicanos. Fue un reto. Con la ayuda y con la guía de nuestro presidente, allá pues pudimos enfrentarlo de la mejor manera y salir airosos en esta situación afectada por todos. Fue realmente difícil enfrentarnos a tantos casos, tantas muertes, tantas personas afectadas de salud como a nivel emocional también, pero gracias a Dios fuimos uno de los países que salimos con grandes logros de esta situación. Y realmente es un orgullo para nosotros haber pertenecido a esta lista. Es todo. Gracias. Ramiro, adelante. ¿Puedo? Bueno. Adelante. No hace falta aclarar que somos países en vías de desarrollo, porque somos todos, digamos. Así que creo que es algo que compartimos. Me interesó mucho la conferencia porque viene a colación de lo que yo planteé al principio. Por lo que entiendo, deberíamos llegar a un consenso sobre lo que entendemos por protocolo. Porque ustedes hablan de protocolo y después de protocolos. Y ahí hay una diferencia terminológica que hay que discutir y que tendremos que ponernos todos de acuerdo. El ceremonial, según una visión, obviamente que cada maestrito tiene su librito, pero hay que sentarse a discutirlo, y a eso voy con esto volviendo con la conferencia inicial. El ceremonial es el género, es el conjunto de usos, costumbres y normas legales que regulan los actos formales, la realización de los actos formales, sean públicos o privados, ¿sí? El protocolo dentro de este conjunto de definiciones es la especie del ceremonial que se dedica al ceremonial público palatino, de las casas reales cuando las hay, o del servicio diplomático, ¿sí? Y la etiqueta es la que se refiere a la vestimenta o el comportamiento social en los actos formales. En un sentido de la calle, el uso vulgar de los conceptos, la gente puede usarlo como sinónimos. Ahora, ustedes en esta presentación han usado el término protocolo en dos sentidos distintos, ¿sí? Y eso en una investigación científica hay que corregirlo o hay que definirlo, porque si no, estaríamos hablando de introducir conceptos que tienen el mismo significante, pero distinto significado, ¿ok? Entonces, un poco yo lo que quería plantear es esto, de no mezclar protocolos, que son a veces conjuntos de requisitos o normas que tienen que ver con la calidad de un servicio, con el protocolo que tiene que ver con el ceremonial como tal, como la especie de ceremonial que se refiere a los actos solemnes o a las celebraciones solemnes, ¿sí? Simplemente como para demostrar o llevar agua a mi molino de que es necesaria una discusión epistemológica acerca del uso de los términos que utilizamos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Nada más? Por acá. Sí, adelante. Quería
más o menos abocado un poco al tema que ustedes plantearon recién, que hablaron de la parte de lo que es el pensamiento y de lo que va a ser los futuros manuales post-COVID. Ahora, todos, en mayor o menor medida, han vivido de diferentes formas lo que fue la pandemia y lo han sabido enfrentar de distintas maneras, y de acuerdo a lo que pudimos observar en su momento, estábamos observando dentro de lo que nos venía de la Organización Mundial de la Salud, o a su vez qué hacían otras potencias. Pero siempre se me planteaba una interrogante, que mal o bien en alguna medida todos supieron vivirlo y padecerlos, que fue los negacionistas y a su vez la desidia de los negacionistas, y a su vez yo le agrego la desidia ideológica de los negacionistas. ¿Cómo, de acuerdo a vuestra experiencia, podemos llegar a enfrentar esas situaciones? Muchas gracias por la pregunta. A mí me parece que nos enfrentamos a la parte cultural, que es lo que más nos detiene en un montón de cosas. El pensamiento que yo les comentaba que trae cada quien de casa, los valores y las creencias que son totalmente distintas. Y como ustedes sabrán, en el tiempo de la adultez, difícilmente cambiamos lo que ya viene muy arraigado. Así que a estas alturas que a mí alguien venga a decirme que necesito modificar cosas que parecen hábitos que traigo arraigados de la infancia, no me hace gracia. No me hace sentir cómodo, porque implica que prácticamente te estás metiendo con parte de mi creencia desde que nací o de dónde vengo. Y el cambio de por sí genera un miedo. El cambio por sí solo genera incertidumbre que no quiero vivir, que no quiero enfrentar. Pero si eventualmente nosotros tenemos estos manuales de manejo de crisis con antelación, antes de que suceda, aquí Mayra no se está inventando las cosas, no se las está inventando Lucio. Ya hubo un comité que evaluó la mejor forma de llevarlo a la acción, y sobre ello llevar a la gente a que lo lleve a la práctica y que vea las bondades que tiene. Y a nivel institucional, eso es cultura 100% interna. No nos vamos a pelear con la gente ni con su pensamiento, pero mientras estemos conviviendo juntos en cierto lugar y en cierta situación, las cosas se deben de llevar a cabo de una manera en específico por el bienestar de todos. Y así es como se debe de hacer, y si no, definitivamente decir que las personas pues no pueden estar en ese lugar si no quieren acatar la normatividad. No me peleo, lo respeto, pero al final del día sí hay que tener firmeza en los conceptos que queremos tener claros para evitar o detener este tipo de pandemias, porque evidentemente fue algo muy grave, no fue algo solamente de una escala menor, así que a grandes males, grandes soluciones. Perfecto, última pregunta en la sala. Bien, mi pregunta es para vos, Mayra, también. En esta confección de manuales, me gustaría saber si en México o Bolivia, el resto de los países también fue igual. Una normativa donde al principio solo podía haber 6 personas, luego 10, y los primeros que fuimos sacados de esa nómina de gente fuimos los ceremonialistas, justamente. Hubo muchos errores en firmas de convenios, en una serie de actividades en todos los ámbitos públicos y privados, y me gustaría saber si también tuvieron en cuenta o si piensan tener en cuenta en una cuestión así, por qué el ceremonialista tiene una profesión tan bastardeada. Esa sería... quiero saber si en el resto de los países del mundo también es así o solamente pasa en Mendoza. Muchas gracias, querida, por tu pregunta. Bueno, déjame decirte que se encuentran ustedes en la gloria del ceremonial y el protocolo, porque en México ni siquiera existe esta figura en las instituciones. Estoy diciendo cosas fuertes. No existe. Solamente a nivel gubernamental llega a haber algunos puestos como jefe de protocolo y por obvias razones de diplomacia, pero no es un puesto que libremente se otorgue en beneficio de la imagen institucional.
Y ese es por eso nuestro reto de estar aquí y seguir llevando a México este conocimiento para que pueda abrirse y se le pueda dar el peso que tiene. Claro que dejan de lado lo que en teoría no me da dinero. Ay, tú nada más dices qué se hace y qué no hace. Bueno, pues, ay, nos las arreglamos. Cuando llegan los errores importantes y graves a la hora de hacer las cosas, entonces, ups, creo que sí lo necesitaba, que regrese. Y esa es la razón por la que hoy que nos pasó, es importante generar estos comités que se sienten a debatir sobre lo que vamos a quitar en caso de crisis y en caso de que no, para minimizar los riesgos y minimizar la imagen institucional negativa hacia el exterior y seguir siendo fuertes dentro de la empresa. Y este comité tendrá que estar enriquecido por todas las áreas y debatir hasta qué punto yo sí puedo ceder en esto, hasta qué punto esta área no podemos quitar a estos puestos para que justamente la imagen de la institución no decaiga. Pero repito, ustedes están en la gloria al ya tener estos puestos en las empresas y darle el peso al punto. Sin embargo, en otros países estamos luchando porque se abra apenas la puerta y esperemos que pronto pueda ser. Y es tarea ahora de ustedes hacer valer lo que ustedes son como ceremonistas y como protocolares y levantar la mano y decir, estás cometiendo un grave error. No es la razón, tal vez en lugar de ser 3, puede ser 1, pero no puedes quitar esto porque es fundamental para la reputación institucional. Y si no lo ven ahí, están perdiendo dinero, porque la reputación es 100% imagen que se va al dinero. Bien, pero como ya hablaron varios de la música, tengo que seguir en el mismo estilo, si no me van a sacar de aquí. Y ahora han vuelto los vinilos para colmo. Hace años, cuando no teníamos caras, decían que siempre traían el bonus track. ¿Vieron? Una pista más de lo que estaba. Rocío. Como ella dijo, no solamente en México, sino en República Dominicana y en muchos países, nuestra carrera es un poco mancillada, vamos a decir así, porque el profesional de protocolo, el que se dedica, tiene mucho entusiasmo, pasión, amor, y es un trabajo 24/7, más cuando tú trabajas con el Estado. Entonces, lamentablemente, también, aparte de los muros profesionales con el sector privado, en el mismo sector público se dan muros de competitividad, de no, y sobre todo las mujeres, porque lamentablemente en Latinoamérica no practicamos lo que es la sororidad. El destacar que tú eres una buena maestra de ceremonia y que yo soy muy buena en vexilología y podemos unirnos y lograr que el convenio, la firma. Sin embargo, Latinoamérica lamentablemente se define mucho porque yo sé, yo soy y así es. Entonces, somos muchas grapas de cosas de Occidente, de Estados Unidos. Cuando tú te trasladas a Europa, está también parte de la matriz de lo que es el protocolo, que me tocó con una compañera que está aquí presente, Nene se llama, Argentina. Uno ve un panorama totalmente distinto. Y es bueno, como ellos dicen, que se dé este tipo de diálogo y que de aquí, de este congreso, salga por lo menos algo que trascienda y que se dé un poco más de respeto, porque si nosotros somos los portadores y embajadores de la urbanidad empieza con el respeto. Y aunque nosotros nos respetamos, nosotros como profesionales, tenemos que entender, darle a entender a los demás, sobre todo a nuestros compañeros, que hay que respetar lo que cada uno tiene como habilidad y talento. Gracias. Agradecemos nuevamente a Mayra, a María Guadalupe y a Lucio este lindo espacio.